Continuando con la solución de sistemas de vectores angulares, tenemos el segundo caso. ¿A cuál se refiere? Aquel en el cual el ángulo entre el vector 1 y el vector 2 es menor de 90 grados o mayor de 90 grados. Los dos se manejan con el mismo tipo de procedimiento matemático. Y aquí ya tengo mis datos. Dice en el problema número 2, que me faltó poner aquí, dice hallar la fuerza resultante y dirección. Fuerza resultante y dirección sobre un cuerpo, si se aplica una fuerza de 6 newtons, y otra de 8 newtons con un ángulo de 60 grados entre ellos. Aquí tengo el esquema. Fuerza 1, 6 newtons, fuerza 2, 8 newtons y el ángulo de 60 grados. Si las dos, estoy poniendo exactamente los mismos datos para ver la diferencia entre uno y otro, para que fácilmente podamos diferenciar qué es lo que sucede entre ellos. Si en este caso fueran las dos fuerzas iguales, entonces esperaríamos que por aquí sea la fuerza resultante, con un ángulo, por supuesto, de la mitad de esto, sería 30 grados. Pero como es mayor la fuerza 2, entonces automáticamente vamos a esperar que no sea ese resultado, sino que mi fuerza resultante sea esta de aquí así. Sería la fuerza resultante y eso sería el ángulo alfa mayor de 30 grados. El esquema que nos sugieren es siempre formar un triángulo rectángulo. Es decir, sería entonces, aquí en este caso, esto sería lo que es la fuerza 1, cuyo valor es 6 newtons. Y al final de la 1 vamos a marcar el ángulo que me están proporcionando. En este caso tenemos que aquí sería la cantidad de 60 grados. Es importante tomar en cuenta eso porque el ángulo aquí de 60, si fuera mayor, entonces quedaría arriba de 90, por ejemplo, y entonces tendría que poner así el vector. En este caso, como es menor, entonces el resultado sería así de esta manera. Ese sería F2, cuyo valor es igual a 8 newtons. Y entonces, para ese caso, mi fuerza resultante, mi vector resultante sería eso que tenemos aquí, sería la fuerza resultante o vector resultante, y esto sería su ángulo alfa o dirección, de esa manera. ¿Qué hubiera pasado si fuera mayor? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que hubiera sido mayor, entonces el esquema quedaría así de esta manera, sería el vector 1 y eso sería el vector número 2, entonces por fuera sería un ángulo mayor de 90 grados y por lo tanto para este caso que se usa el mismo procedimiento, ese sería el vector resultante y por supuesto esa sería la dirección. Sin embargo, ese es el que nosotros estamos resolviendo. Para encontrar ese tipo de procedimiento, si ustedes observan, no puedo emplear el teorema de Pitágoras ni tampoco las funciones trigonométricas normales, porque ese sería el triángulo que yo esperaría. Como no lo tengo, entonces automáticamente tengo que buscar otro procedimiento. Y el otro se llama ley de cosenos. Ley de cosenos que me indica lo siguiente. Me indica la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza número 2 al cuadrado menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza número 2 por el coseno del ángulo beta. Pero aquí apareció ángulo. ¿Qué significa ese ángulo beta? Bueno, significa el ángulo que va en la parte interna, el ángulo suplementario. Por lo tanto, si afuera tengo 60, entonces quiere decir que el de adentro vale 120 grados. Quiere decir que aquí entonces este sería beta, el que nosotros estamos señalando. Ya utilizando mi procedimiento, si nosotros quitamos el cuadrado, me queda que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1, F2 por el coseno del ángulo beta, quedando de esa manera. Y sustituyendo entonces me queda FR es igual a la raíz de F1, que en este caso sería 6 newtons al cuadrado, más F2 que sería 8 newtons al cuadrado, menos paréntesis 2 por F1, 6 newtons, por F2 que serían 8 newtons multiplicado por el coseno de 120 grados. Así de esta manera
dando como resultado que FR sería entonces igual al valor de 36 newton cuadrado más 64 newton cuadrado menos, aquí voy a poner un paréntesis, y voy a calcular esto de la siguiente manera. Voy a poner entonces el valor de 2 por 6 por 8 por el coseno de 120. Coseno de 120 igual. Y el resultado es menos 48. Pero newton por newton resulta newton cuadrado. Y me queda entonces menos por menos resulta más. Por lo tanto, al final significa una suma. Sería 36 más 64 más 48. El resultado son 148 newton cuadrado. Y a la hora de sacar la raíz cuadrada, entonces le queda que la fuerza resultante es igual al valor de 12.16 newtons. Y aquí tenemos el primer resultado. Siguiendo nuestro trabajo, me queda entonces que para calcular el ángulo tengo que utilizar la ley de senos, que dice seno del ángulo alfa entre el lado opuesto, sería entre F2 es igual a seno del ángulo que conozco de adentro, el único, seno de beta, dividido entre FR. Si mi pregunta es esto, entonces yo puedo hacer el despeje más sencillo, que sería multiplicar los elementos que están en la diagonal completa entre la incompleta, por lo tanto me quedaría el seno de alfa es igual al valor de F2 multiplicado por el seno de beta y dividido entre FR. Por lo tanto, despejando seno pasa como seno a la menos 1, quiere decir que alfa va a ser igual seno a la menos 1 del siguiente valor. Es decir, voy a ponerlo así para poner paréntesis dentro, sería F2, que vale la cantidad de 8 newtons, multiplicado por el seno de 120 grados y dividido sobre el valor de FR, que son 12.16 newtons. Si ustedes observan, aquí podemos cancelar newton con newton, déjenme acomodar bien el 8 para que no exista ninguna duda, entonces sería 8. Por lo tanto, la operación va a ser lo siguiente: multiplicar esto por el seno de 120, lo dividimos entre 12.16 y le sacamos el inverso del seno. Por lo tanto, sería 8 por seno de 120 igual entre 12.16. Y el resultado son 0.56. Y sacando el inverso del seno, entonces el resultado da que alfa, la dirección alfa es igual a 34.73 grados. Y este es el resultado. Y si ya observamos aquí, vamos a notar, quiere decir que la fuerza resultante salió 12.16 newtons y el ángulo alfa es igual a 34.73 grados. Habíamos comentado que iba a ser mayor de 30 y vemos que sí, está cumpliendo lo que habíamos previsto previamente. Y es así como tenemos la forma como se va a trabajar. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que hubiera sido mayor esto? Pues simplemente a la hora de poner aquí, el resultado es que aquí nos saldría positivo y entonces en lugar de sumar tendríamos que hacer una resta, pero al final de cuentas, como queda así, quiere decir que el vector resultante se disminuye. Mientras sea más el ángulo menor, va a ir siendo más hasta que llegas a ser uno de dos vectores colineales.